Buenas tardes, buenas noches, buenos días. En cualquier parte del mundo, aunque ustedes estén, señoras y señores, nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales, a través de las plataformas digitales, a través de Radiovisión 106.1, frecuencia modulada, y a través de Radio Entre Tintos y Papeles. Gracias por estar con nosotros. En los estados democráticos, entre comillas, se discute cómo debe protegerse o cómo debe entenderse la libertad de prensa. Parece que esta libertad de prensa en algunos momentos históricos es mal vista, yo diría, en palabras coloquiales, se le ve del hombro para abajo, pero la libertad de prensa es necesaria, fundamental para la vivencia y para que nosotros tengamos una democracia clara. Los derechos humanos respetan indiscutiblemente y reconocen la libertad de prensa. ¿Y cómo la reconocen? Como una parte esencial de la libertad de expresión, que es un derecho fundamental para la democracia. Es decir, nosotros podemos expresar nuestros criterios, nuestras opiniones, nuestras críticas, entre comillas, nuestras verdades. Ahí está la libertad de expresión. Pero la libertad de prensa justamente es la posibilidad de hacer conocer, de hacer saber, de inteligenciar, de diferir con los diferentes públicos y con las diferentes personas que a lo mejor leen, escuchan o ven nuestras opiniones. La libertad de prensa está justamente consignada en el artículo 19 de la Carta Fundamental, de la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 19. Y con la venia de ustedes voy a dar lectura para que quede más claro los conceptos que voy a vertir. Comillas, toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y de investigar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de expresión. Entonces, nosotros podemos informar, investigar, difundir ideas sin censura, sin que nos califiquen con algún epíteto grosero. Nosotros sabemos que realmente la libertad de expresión y la libertad de prensa son fundamentales para la vigencia de la democracia. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, dice claramente, señoras y señores, nadie puede ser perseguido por sus opiniones. Óigame bien, por favor, nadie puede ser perseguido por sus opiniones, pero hay estados y circunstancias y presidentes y dictadores que persiguen a los periodistas, les amenazan, yo diría incluso les acorralan y en otros casos les apadrinan para que difundan noticias, hechos, sucesos, acontecimientos que no responden a la realidad. Repito, nadie puede ser perseguido por sus opiniones. A más de eso, señoras y señores, la libertad de expresión incluye la libertad de prensa. Por favor, que esto sea cogido en la forma, visualizado en la forma que debe ser. La libertad de expresión incluye
la libertad de prensa. Es decir, que se pueden difundir, se pueden hacer conocer a través de los diferentes medios de comunicación, los medios de prensa. Ahora se incluyen las plataformas sociales de Facebook. Creo firmemente que en algún momento en la República del Ecuador, en las dictaduras militares, en el gobierno del señor León Febres Cordero, y en estos tiempos parece que está pretendiéndose limitar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Esto no lo digo yo, lo dicen incluso organismos internacionales que critican las decisiones tomadas por ciertas autoridades y por ciertos jueces. Por ejemplo, en el caso de Fundamedios, que han criticado, que han hablado, que han dicho y están siendo entonces objeto de una persecución, yéndose en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Declaración de los Derechos Civiles del Pacto Internacional. Solo puede limitarse si es que es debido, si es que es necesario, si es que para la supervivencia de la democracia solo puede ser la libertad de prensa y de expresión limitada por la seguridad nacional. Ustedes recuerden que en varias épocas en las dictaduras, en fin, se decretaba, por ejemplo, una situación de conmoción nacional y se limitaba la libertad de expresión para qué, la libertad de prensa para mantener la seguridad nacional, porque existen personas que efectivamente tratan de pescar a río revuelto y cosechar con una desorganización del statu quo. A más de eso, solo puede pretenderse en ciertas excepciones la libertad de expresión y la libertad de prensa cuando atentan al orden público. Es decir, cuando nosotros a través de las opiniones, a través de los decires, a través de las notas periodísticas y de prensa, a lo mejor queremos o pretendemos hacer que se rompa el orden democrático, incluso haciendo o dando a conocer creaciones antojadizas para subvertir, para hacer que las personas se tomen las calles, las personas de paso bajo ciertas premisas consideren que o consideran que debe cambiarse a tal o cual gobierno. Entonces se alteraría el orden público. Pero esto no significa que nosotros podemos hipotecar el derecho a la protesta, el derecho a la seguridad, el derecho a expresarnos libremente, a la resistencia, está consignada en la Constitución de la República de Montecristi. Veo con mucho asombro, ¿por qué no decir con indignación también? Cómo se lesionan los derechos de las personas. Señoras y señores, siempre le he dicho, los derechos, el derecho a la información, el derecho a la prensa, no puede ir en contra de la honra de las personas, la reputación, su privacidad, so pretexto de que tenemos derecho a la información, el derecho a la prensa y que este está por encima de los derechos de las personas. No, señoras y señores, los derechos a la honra, al buen nombre, a la privacidad, son exactamente iguales a los derechos que tenemos nosotros en la información y los derechos de prensa. Entonces no se nos venga a decir que se miente o se crea ciertas situaciones que entre comillas no son más que falacias, son pretextos de derecho a la información. Hay un limitante, cada derecho tiene un campo de acción y esto excluye inmediatamente, no hay supraposición de derecho alguno. Decía que me da coraje, me da tristeza, ves cómo
cualquier cantidad de personas utilizando de forma incógnita las redes sociales, las plataformas digitales, acusan de delitos de lesa humanidad, acusan de delitos de corrupción, acusan de delitos de... Bueno, en fin, ¿para qué voy a precisar cuando el invento puede llegar a ciertas cosas que incluso se vuelven irrealizables, que no se han presentado en otras ocasiones y se crea pues una verdad postiza, se crea aplicando incluso el silogismo para que las premisas sean contrarias a lo que dice la verdad o la conclusión. La reputación y la privacidad en el Ecuador está siendo vulnerada en forma crasa por parte de sectores de la prensa, por parte de sectores del oficialismo y por parte de los partidarios, de los conmilitones, de los vacunados o de los pautados por parte del gobierno que está vigente. No se puede aceptar, señoras y señores, dentro de un régimen democrático, por ejemplo, que existe una censura previa en la República del Ecuador. No puede haber la censura. Somos libres de opinar, de decir, apegados de la verdad. Y si alguien se extralimita y lesiona derechos de las personas, pues tendrá que responder frente a la ley por injuria, por calumnia, en fin. Aquí en el Ecuador se han dado algunos casos que el Estado ha mandado, ha obligado a ciertas personas civiles y naturales a compensar económicamente, incluso con prisión, para que no se sigan dando este tipo de comportamientos. Recuerdo el caso, por ejemplo, del señor Emilio Palacios, que tuvo que emigrar a los Estados Unidos, fue editorialista del diario El Universo y se lanzó una cantidad de improperios y de injurias en contra de un presidente que ya no está en funciones. Entonces el Estado actuó de forma clara, de forma cierta, para censurar, para hacer que las personas que lanzan las acusaciones sin temor y a muchas de las veces debiendo favor, digan o hablen. ¿Acaso no hemos oído que algunos periodistas en la República del Ecuador han tenido que refugiarse en otros países? ¿Acaso no sabemos nosotros que de ciertos medios de comunicación grandes, especialmente los trus de la comunicación, están sujetos al imperio del poder económico? ¿Acaso no nos damos cuenta de que la protección hacia los periodistas, especialmente críticos del sistema o de los gobiernos, está en peligro? Entonces, señoras y señores, la libertad de expresión, la libertad de prensa, tiene necesariamente que proteger a los periodistas. Nosotros los periodistas podemos acceder a la información pública para hacer conocer a nuestros conciudadanos. Tenemos la facultad de la libertad de investigar y el resultado de la investigación publicar. Pero nosotros no podemos ser víctimas de la persecución por informar, salvo las excepciones que había dicho en el sentido de que sea calumnia, de que sea mentira, de que sea una infamia. Entonces, señoras y señores, la libertad de prensa es clarísima, podemos publicar, en fin, con responsabilidad, con ética, sí, 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 con deontología, claro, por supuesto. Los periodistas no tenemos patente de corso. Los periodistas no podemos decir que se nos da lo que se nos antoja, porque sobre pretexto de que somos periodistas podemos decir o afirmar cualquier barrabasada, cualquier tontería o cualquier infamia, ¿no? Señoras y señores, los periodistas tenemos un límite. La libertad de prensa tiene un límite, que es la propia moralidad de quien genera la noticia, quien publica la noticia. Y además de eso hay reglas claras establecidas en el convivir social, en ese pacto social que nosotros decimos, yo ejerzo mi derecho hasta cuando comienzan los derechos de otras personas. No hay confrontación de derechos dentro de la información y dentro
de la situación de que una está por encima de otra. El derecho a la información sí, pero no puede lesionar el derecho de la dignidad de las personas, el buen nombre. Los derechos humanos también señalan que la libertad de prensa no es absoluta, señoras y señores. Esto ya lo dije anteriormente. No puede los periodistas, los medios de comunicación al servicio de tal o cual ideología, perseguir, amenazar, en fin. Y además de eso, tenemos que decir que los derechos humanos dicen que la libertad de prensa no es absoluta, como ya analicé anteriormente. Así es, no es que la libertad de prensa puede cubrir, amparar, proteger, cobijar actos inmorales, actos de calumnia, de envidia, pues verdades a medias que los periodistas pueden publicar o pueden opinar. Nosotros, como periodistas, debemos decir que efectivamente el límite del ejercicio profesional es que las afirmaciones estén dentro del marco legal, estén dentro del status quo, estén dentro de lo que significa la convivencia pacífica. No podemos nosotros, porque somos periodistas, decir lo que se nos da la gana. No, 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 no. Tenemos que respetar el marco legal. Además de eso, podemos informar de ciertos actos, de ciertas circunstancias, especialmente cuando se maneja la cosa pública, cuando ésta se vuelve necesaria. Cuando nosotros, por ejemplo, partimos de una sentencia ejecutoriada, no podemos nosotros decir que tal persona, cual individuo o tal individuo es culpable del delito de robo al Estado, en fin, no podemos, mientras no haya una sentencia en firme. Eso se llama presunción de inocencia. Sin embargo, todos los días desmanoseada esta situación y votado al basurero como si nosotros tuviésemos que pagar las debilidades y las culpas de las personas que hacen noticia, que difunden ciertas situaciones. Entonces, la libertad de prensa no es absoluta, se vuelve necesaria en ciertos momentos y además de eso debe ser proporcional. El acto, el suceso, el acontecimiento, el hecho noticioso tiene una vigencia en el tiempo y una importancia dentro de los públicos. Entonces, la libertad de expresión, la libertad de prensa, tiene que tener ciertos límites, ser proporcional a lo que decimos y necesariamente tiene que ser justificada dentro de la democracia, es decir, el respeto de nuestros ciudadanos. Para eso entonces, los derechos humanos consideran a la libertad de prensa como un pilar de la democracia, es decir, en donde se sustenta la democracia de los países, porque los públicos tienen la posibilidad de opinar en este momento a través de las redes sociales con justicia, con honorabilidad, con apego a la verdad. Y los medios de comunicación, asimismo, tienen que hacerlo dentro de los principios de moralidad y de respeto. Nosotros, los periodistas, tenemos el derecho y todos los ciudadanos a través de nosotros y a través de los medios, intentar controlar el poder, el exceso del poder por parte de ciertos partidos políticos, de parte de ciertos dirigentes. Nosotros tenemos que ver, tenemos que investigar y hacerles hacer conocer a ustedes la noticia con transparencia. Si el Estado es turbio, si el Estado está manejando la cosa pública por izquierda, si el Estado está permitiendo cierto tipo de delitos o abusos de sus autoridades o de sus poderes, o si los poderes del Estado, que son 5 en este momento, están vulnerando la ley y los principios democráticos. Pero a más de eso, nosotros tenemos en la libertad de prensa otro pilar fundamental, la participación de la ciudadanía en forma informada.
Recuerdo hace años se hablaba de quién da la información, quién recibe la información y además de eso la comunicación de respuesta. Eso ya quedó superado. Ahora tenemos la participación activa de la ciudadanía, pero con el derecho propio de ejercer sus decides, sus pensares en forma informada. Es decir, tiene que tener los conceptos claros para poder en algún momento hablar o refutar a tal, a tal o cual institución. Señoras y señores, esto significa entonces que la libertad de prensa está amenazada en estos tiempos en la República del Ecuador y en varios países del mundo. Ojalá recuperemos esta libertad de prensa, porque no creo que realmente exista esta en la República del Ecuador. Existen presiones políticas sobre periodistas y medios, el papel de las redes sociales frente a los medios tradicionales, riesgos de desinformación y manipulación. Esa es la realidad que nosotros tenemos y vivimos, señoras y señores. Continuando con el programa, que siempre me reservo un espacio pasado cierto tiempo para opinar, para emitir el criterio de este servidor que dirige el programa Entre Tintos y Papeles, las páginas de Entre Tintos y Papeles con la colaboración de valiosos periodistas jóvenes. Y quiero hablar ahora sobre los partidos políticos. Partidos políticos que se han fragmentado, partidos políticos que no tienen ideología, partidos políticos que no tienen una realidad clara, una realidad, una verdad sobre la situación actual. Verdades interesadas, palabras dichas a medias, sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de respaldo científico. ¿Y por qué se da la fragmentación de los partidos políticos y de los movimientos? Porque existe todavía el cacicazgo, aunque me digan que no. Todavía hay personas que manejan recursos económicos y manejan relaciones, entonces imponen candidaturas, nombres y hombres, sin ideología que están al servicio ese momento de quien le patrocina. Pero mañana es posible que cambien de camiseta, mañana es posible que si alguien les ofrezca un poco más, vayan a la militancia de esa organización política que les está cobijando. Sí, señoras y señores, lo digo con verdad. Esta falta de acuerdos nacionales es por la fragmentación de los partidos y movimientos políticos y además de eso la carencia de una ideología. Oigo cómo compañeros periodistas, no sé si lo serán, pero ellos se presentan así, dicen que ahora ya no hay ideología, que los partidos políticos nacen de la realidad. Perdónenme, pero es una ignorancia supina. Nosotros, los periodistas, somos parte de la sociedad, somos parte del hecho histórico, por lo tanto podemos opinar y podemos decir, disentir, apoyar ciertos principios de la democracia y ciertas actitudes. No es que los periodistas no debemos o no tenemos derecho a estudiar, a interpretar la realidad, a buscar la verdad de los hechos. No, somos nosotros seres políticos. Ya lo dijo algún filósofo, Aristóteles, somos un son politicón. El hombre es un ser político y porque somos periodistas no podemos pues decir sí, sí, nos callamos y no podemos opinar. Falso, mentira, falta de verdad. Nosotros los periodistas tenemos el derecho de opinar, pero no tenemos el derecho de imponer, porque no estamos utilizando la comunicación como un arma política, sino estamos utilizando la comunicación para hacer conocer a los diferentes pueblos, a los diferentes públicos, a las diferentes instituciones, al ámbito internacional, sin tendencia política. Podremos tener nuestra afinidad a ciertos movimientos, a ciertos hechos sociales, pero nosotros no podemos, como periodistas, utilizar
la comunicación como una larga política. Pero si lo hacen los gobiernos y lo hacen sus áuricos y los hacen los pautados, claro, pero para eso existen medios de comunicación, especialmente pequeños, como la radiovisión, que realmente dignifique el ejercicio profesional del periodismo. Dirán ustedes que en radiovisión hay varias tendencias ideológicas, claro, pues cada persona piensa diferente y eso es saludable para el crecimiento de la democracia. ¿Por qué no tenemos partidos políticos ciertos con la dirigencia coordinada? ¿Por qué no tenemos movimientos que respondan a las necesidades de la sociedad? Porque muchos de ellos se han vuelto populistas, se han vuelto huecos, la cabeza no retiene las ideas del servicio social, de la finalidad del Estado de servir a los más necesitados, a la forma de repartir los ingresos en el Ecuador o la riqueza. Entonces suben al podio y se hablan cualquier cantidad de cosas. Hemos visto presidentes que ofrecen el oro y el moro, presidentes que en campaña se vuelven hasta ridículos en sus ofrecimientos. Las promesas con un vacío increíblemente intelectual, ideología y de fondo, nos hacen promesas. ¿Y dónde están los resultados? Me pregunto. Porque prometer es facilito. Otra cosa es desarrollar la cosa pública, pero ofrecen el oro y el moro. Son mesiánicos, son dioses, son cristos. Vienen y de la noche a la mañana van a solucionar los problemas del país de salud, de vialidad, de la economía que en decadencia, de los grupos económicos que están medrando, del reparto de las utilidades, de sus ganancias, en fin, cada día mucho más pobres y cada día más ricos, quiero decir, a lo mejor el 7% de los ricos en la República del Ecuador dominan el 93% de la economía, de los recursos. Lo digo porque esto no es de invención de Marco Ávila, esta es una corriente que viene sostenida incluso por el doctor Osvaldo Hurtado, que no es de la teodiología o de la tendencia ideológica de quien les habla, pero es una verdad. Entonces, hay que decirlo con claridad. Y otra circunstancia que deben entender los partidos políticos, deben entender los movimientos políticos, no puede radicalizarse ese enfrentamiento entre oficialismo y oposición. El oficialismo hace lo que puede, miente lo que quiere, busca propósitos que a lo mejor están alejados de la verdad, pero ahí tiene que venir el diálogo como la forma de solución de los problemas, pero no. Se da entonces la polarización entre la oposición y el oficialismo. El oficialismo no hace esto, no hace el otro, no hace esto, bueno, en fin, una cantidad de circunstancias. Y el oficialismo dice, la oposición no nos deja, la oposición son sectarios, la oposición quiere dar un golpe de Estado, la oposición nos pone contra la voluntad popular, en fin. Entonces, esta polarización entre oficialismo y oposición hace que los partidos políticos pierdan espacio dentro de la ciudadanía, dentro de los movimientos sociales y dentro del pueblo. No me dirán que no, porque ahora asistimos a una guerra de trolls, a una guerra de decires, a una guerra de mentiras, justamente porque hacer leña de quien está gobernando o de quien está en el poder para cosechar frutos, es decir, están matando el árbol de la verdad, el árbol de la vida, señoras y señores. En el próximo programa analizaré la deuda externa, que es una carga insoportable para el pueblo ecuatoriano. Gracias, señoras y señores. Un gusto.